Bueno, buenas noches, buenas tardes, buenas noches a todos, buenos días para los que estén en otro momento del día. Bueno, gracias a todos los presentes. Aquí estamos compartiendo este espacio que es desde el proyecto Burbujas que compartimos, se llama Burbujas, nuestro proyecto que compartimos con Ale López. Somos colegas de coaching ontológico, hemos realizado la formación juntas, y bueno, y seguimos así siempre con estos sueños que tenemos, porque soñamos mucho, y siempre queremos sentir. El sentir es aportar algo desde lo que hemos recibido en la formación, desde las trayectorias también profesionales que tenemos, compartir algo y dar algo a los demás, que sea, bueno, algo significativo, constructivo y propositivo sobre todo, ¿no? Por supuesto que desde el coaching a eso siempre apuntamos. Algo propositivo, algo que sea superador, y siempre dar ánimo para que esto, bueno, este gran punto de inflexión que estamos viviendo como humanidad sea realmente el momento de caos propicio para una humanidad mejor. Entonces un poquito desde ahí viene toda esta idea de generar este espacio, y con Ale empezamos a pensar en esto de el fluir. Primero empezamos a generar conversaciones referidas al fluir en general, fluir en la vida, bueno, el fluir. Y si bien es un término que por ahí, desde el punto de vista, así como vocablo, se está usando mucho, y por ahí se toma como un poco superficialmente, es un término que habla bastante hondo en la vida, ¿no? Y habría que ver también qué significado tiene este fluir para cada uno. Entonces, bueno, así empezamos estas conversaciones. Y por eso empezamos, bueno, ir tomando como diferentes aristas del fluir. Hemos trabajado fluir en las decisiones, hemos hoy, supuesto, pero bueno, sería bueno compartir el sentir de todos, como decíamos inicialmente, en relación a fluir con el dinero. Luli, ¿me prestás unos auriculares? Estoy en un Zoom. ¿Me lo prestás? No, este lo estoy Por usando, favor. Hola. Bueno, no sé si Ale que compartir algo respecto de lo que estaba planteando de la temática. Que dijiste, Ale, pero no escuché demasiado, sentí todo muy entrecortado, tus palabras, Laura. Bueno. Bueno, hoy la idea era este fluir que veníamos desarrollando, hacerlo más específico hacia el dinero. Y nos basamos en las 7 leyes del escritor Deepak Chopra. Y bueno, para eso invité a Cecito Soni, para que nos hable un poco sobre el tema. Ceci, ¿querés empezar? Sí, bueno, un poco yo desde algún lugar quiero aportar mi experiencia de cambio de idea del dinero, ¿no? Si entendemos, o yo por lo menos particularmente intento entender que el dinero es energía, y justamente como vamos a hablar de fluir, es una energía, es la energía monetaria, es algo que circula, ¿sí? Y entonces lo que se me ocurrió, o en definitiva lo que yo siempre, o los últimos años vivencié, tuvo que ver con qué vinculación tenía yo con el dinero, ¿no? Desde dónde me vinculaba yo con el dinero. Que es un poco también lo que nos puede pasar a todos, desde dónde nos vinculamos, desde dónde nos posicionamos, dónde nos ponemos, ¿no? Si yo me pongo en un lugar de carencia, de idea de necesidad, ¿sí?, de que me falta, estoy en una situación donde hay algo que no creo o que no tengo, y que tiene que ver con la idea de
no vivo en abundancia, ¿sí? No creo en la abundancia, no creo en algo que me sostiene, ¿sí? Y a veces es importante pensar que nosotros somos un cúmulo de creencias, de pensamientos, de juicios, que está ligado a lo que nosotros desde el coaching vemos, ¿no? O tenemos esa mirada más específica, que a lo mejor no todo el mundo lo piensa desde ese lugar. A mí me pasaba, y a lo mejor ustedes comparten también, que de chica en mi casa escuchaba algunos comentarios, uy, sí, no, aquel, mirá, que tiene plata, ¿cómo eso? Uy, el dinero no es tan bueno, o no podemos comprarlo, no, ¿para qué? Invertir, pensar en hacer un negocio, no, es muy riesgoso. Pero uno se le van instalando esas ideas, esas creencias, que no te das cuenta que son eso en ese momento. Después de grande fue reconociendo que eran así y el coaching de alguna manera me permitió certificar que era eso, ¿no? Creencias. Y de repente, qué sé yo, no podemos comprarlo, es una creencia limitante, es algo que me está limitando, que me está impidiendo. Entonces es imposible fluir en algo que me impide, porque me lo estoy creyendo yo. Y es importante tener en cuenta que lo que pensamos o lo que creemos, le damos fuerza, ese pensamiento es un pensamiento fuerza, ¿no? Entonces, de repente, es riesgoso invertir. En mi casa decían, no, ¿qué nos vamos a meter en eso? Si, no, con lo que tenemos nos quedamos con eso. Y ahí había miedo. Sí, y hoy me doy cuenta que el miedo, esa emoción que atravesaba a mi papá, ¿sí? Yo también después la tuve de grande, porque a mí también me costó pensar la idea de, sí, tengo dinero o me dedico a otra cosa, o esto, a lo que me dedico, derivo a hacer otra cosa, ¿sí? Entonces, ahí había una emoción, y después, si de repente pensaba en, no sé, es bueno o malo tener plata o asociarlo a algo, tenía que ver con un juicio, ¿sí? Y no lo pensaba desde esta idea de, es una energía que circula, que la podemos utilizar, que va, que viene. Entonces, hasta no hace mucho, realmente a mí me costó manejar esto de la idea de tener el dinero, vivir en la abundancia, sentir que tenía, que era suficiente. Una frase que una vez escuché que me pareció brillante, realmente, fue el sentir que alguien le deseaba al otro que tengas lo suficiente, ¿sí? Y entonces lo suficiente era que cada vez que de repente metiera la mano en el bolsillo, tenía lo que necesitaba o lo que deseaba. Entonces, desde algún lugar, hoy por hoy, puedo entender que, porque uno de repente puede pensar, bueno, ¿qué hago para que yo pueda fluir con el dinero? ¿Qué hago para tener dinero? ¿Qué hago para que no me falte? ¿Y es hacer? Sí, claro, sí, algo seguro que voy a tener que hacer para tener. Pero ¿es realmente eso o tiene que ver con mi ser? ¿Sí? Entonces, ¿tengo que cambiar lo que hago? Sí, posiblemente tenga que cambiar hábitos, cuestiones que hago, pero pensar la idea, y acá en esto me quiero detener, ¿no? Pensar la idea de que tiene que ver con el ser, de quiénes somos, y si pensamos que somos esto, pensamientos, actitudes, valores, emociones, ¿sí? ¿Qué tendré que hacer? ¿No tendré que rever eso? ¿Rever mis pensamientos? Si yo de repente digo, no voy a poder comprarme, no sé, un auto nuevo, no lo voy a hacer, porque me lo estoy creyendo. Esa es la cuestión, me lo estoy creyendo, lo estoy decretando. Y la palabra tiene mucho poder, ¿sí? Entonces, nosotros estamos dándole fuerza, es una idea fuerza que la reafirmamos permanentemente, en esto o en cualquier cosa que digamos. Yo reafirmo y confirmo cada dicho que digo. Entonces, somos pensamiento. Si somos pensamiento y tenemos que abocarnos a pensar en un cambio de actitud, el que tiene actitudes, valores,
fortalezas, debilidades, es el ser. Entonces, la pregunta sería, ¿no tendré que cambiar mis pensamientos? ¿No tendré que cambiar mis valores respecto a lo que pienso o a lo que digo del dinero? Y yo lo corroboré. Es decir, suelo hablar siempre desde la experiencia, de experienciar algo, ¿no? Y en un momento dije, hasta no hace mucho, yo no llegaba a fin de mes. No llegaba a fin de mes. Y laburaba, y laburaba, y laburaba. Y tenía estos pensamientos. Y una vez alguien me dijo, ¿pero por qué no cambiás eso que pensás? ¿Por qué no te sentís contenida? ¿Por qué no te sentís que estás desde la abundancia? ¿Por qué no crees? ¿Por qué no confías? ¿Por qué no te propones un sueño, una meta? ¿Sí? Y entonces dije, a ver, vamos a probar, porque yo soy prueba todo. Me decís tal cosa, lo pruebo. Si no, no te lo digo. Y lo probé. Y empecé a cambiar mi pensamiento. Y al cambiar el pensamiento, es como que todo el engranaje empezó a dar vueltas y a darse vuelta a la situación. Y cambié hábitos también, sí, porque cambié ese pensamiento. Pero fue el descubrir que no era hacer, 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 porque hacía, pero yo seguía diciendo, no, pero esto no me lo puedo comprar. O de repente esta creencia, y si tengo un pesito y lo guardo por si pasa algo, si pasa algo pasa algo malo, nunca era para algo bueno. Es decir, no era para, che, vamos todos a comer el domingo y no, está guardado por si pasa algo malo. ¿Sí? Entonces, sí, seguía por debajo subyaciendo esa idea de temor o incluso buscar la seguridad, es decir, la seguridad en un trabajo fijo, donde todos los meses me depositaban el sueldo. ¿Cuál es lo que subyace? El miedo de que si de repente yo dejo eso que es seguro, no voy a tener. Y de repente justamente pasa por todo lo contrario, pensar diferente. En definitiva, vuelvo a decir, logré hoy sentirme diferente, pensar diferente, estar diferente y vivir diferente. Porque pude entender esto de que yo fluyo en tanto y en cuanto siento y me creo que merezco, que es posible. Es decir, desterrar todo pensamiento negativo me parece que es el primer paso. Lleva tiempo y sí, claro que va a llevar tiempo. Si tenemos creencias instaladas de toda la vida, yo tengo unos cuantos años y las tuve durante muchísimos años. Desprogramar o desinstalar o deschipearse, ¿sí? No es imposible. Esa es la cuestión fundamental. Es posible lograrlo. Entonces, desde ese lugar, creo que la idea es, o la invitación para mí es a cambiar los pensamientos. Es decir, que la ecuación sea ser, hacer, tener. O ser, luego hacer para poder tener. Y me parece que pasa por ese lado. Yo no sé ustedes qué opinan, qué piensan. Este es mi sentir. ¿Sí? Ceci, quiero agarrarme de esto que dijiste de los pensamientos negativos, ¿no? Y bueno, una manera, creo yo, de empezar sería empezar a cuestionarlos, ¿no? Y entonces, cuando nos vienen a la mente esos pensamientos negativos, ponerles un signo de pregunta. A esas creencias negativas, pongámosles un signo de pregunta. Yo La me que agarro de sea. lo que vos decís desde este lugar, Ale, cuestionarse. Me pareció fantástico. Claro, Sí. claro, tal cual, tal cual. Empecemos por ahí, me parece que es clave, ¿no? Bueno, y ahora, ¿quién quiera seguir? Creo que Me cuesta escucharte, Laura. bueno, seguí, si querés, a ver, no sé por qué me está pasando.
otra de las cositas que te escuché decir, Ceci, es esto de guardar por si pasa algo malo. E indefectiblemente lo malo pasa, porque es lo que estamos atrayendo de alguna forma, ¿no? No esto de no pensar para algo bueno, siempre para algo malo. Y es una... Bueno, el resto de los que están acá, ¿qué quieren comentar con respecto a todo esto que estuvo diciendo Ceci? Eso de que uno guarda por si pasa algo también está en el merecer, ¿no? Tal vez hacer, ser, hacer, tener y merecer, capaz, pensaba un poco en eso, ¿no? Merecer esa abundancia que se hablaba y no guardar por guardar si pasa algo. Que yo creo, Silvia, que si yo puedo incorporar, por decirlo de alguna manera, en mi mente, en mis pensamientos, la idea de abundancia, no me va a faltar y no voy a tener que guardar por si pasa algo malo. ¿Sí? Pero como dijo Ale, cosas malas o cosas buenas, y ahí si queremos podemos entrar a hilar finito de qué es bueno y qué es malo, ¿no? Es decir, porque en definitiva eso que uno puede creer como malo no es más que un aprendizaje, ¿sí? Es una experiencia que transitamos o que tenemos que transitar para aprender, ¿sí? Es decir, en definitiva, siempre la pregunta es, ¿qué me está dejando esto? ¿Para qué me está sucediendo esto? ¿Qué es lo que no estoy viendo? ¿Qué es lo que puedo ver a partir de esto? Creo que, retomando esto, ¿no? Y que es, a mí por lo menos, el coaching me llevó al desafío de interpelarme cada vez más, ¿no? De preguntarme cada vez más. Y entender, es decir, y en esto, ¿no? En el cambio de pensamiento, de entender esto, ¿no? De que las cosas que suceden son justamente esas, experiencias que debemos transitar, y que son experiencias todas de aprendizaje. Incluso lo más terrible, el dolor, es muy difícil a veces pensar que detrás de un gran dolor hay un aprendizaje, pero lo hay, lo hay. Es decir, por eso siempre la pregunta nunca es ¿por qué?, sino ¿para qué? ¿Para qué me pasa esto? ¿Sí? ¿Para qué me sucedió esto? ¿Es algo que lleva tiempo? Sí, por supuesto. Es algo que no se da... Los cambios no son de un lunes para el martes. Esto es una realidad. Nosotros, es decir, estamos en el tiempo de que llame ya, pedido ya, todo ya. Pero no es tan así. Es decir, nuestra mente va un poco más lenta, si se quiere, ¿no? Y entonces, pero no importa quizás el tiempo que nos lleve, ¿sí? Sino la convicción de que ese cambio es necesario y es positivo. Eso es lo importante. A veces nos fastidian las crisis. Las crisis son cambios, son crecimiento, y hay que abrazarlas desde ese lugar. Hay que internalizarlas desde ese lugar, ¿sí? Hay que hacer un training, hay que hacer un ejercicio, una gimnasia, sí. Hay algo que seguro, y en esto tengo bastante claridad, que tenemos que trabajar para lograr cosas, pero no trabajar desde el trabajo duro, cansador, sino desde el trabajo confiado de que siempre, siempre lo podemos hacer mejor, que siempre puede ser para mejorar, ¿sí? Y todo tiene que ver con lo mismo, en definitiva, con la actitud y el pensamiento. Es decir, podemos pasar por todas las temáticas y el pensamiento, es decir, de la manera que nos posicionemos nosotros frente a las cosas, frente a las relaciones, frente a los vínculos, frente al, en este caso al dinero, frente al trabajo, tiene que ver con mi pensamiento, porque parte de mí, no pasa por el otro, pasa por mí, por lo que yo hago con las cosas, con lo que tengo, con lo que soy. ¿Sí? Tener o buscar, no sé si tener, porque tampoco la tengo tan clara, buscar la claridad de quién soy y qué soy, ¿sí?
Y no hablo de titulaciones y mucho menos, ¿no? Hablo de algo mucho más profundo. Por eso es ir a buscar en el ser, en lo más interno, en lo más íntimo, en el corazón, que es el que realmente tiene la respuesta de todo. Nosotros estamos muy acostumbrados a esto, ¿no? A la mente lógica, ¿sí? Que hasta ahora aparentemente nos daba respuestas. Y yo creo que llegó el momento de que esto hay que correrlo y que sin dejar de que exista, el comandante tiene que ser el corazón, que es el que nos va a dar certezas. Yo estoy convenciéndome de eso. No voy a decir estoy convencida. Estoy convenciéndome de eso. Y bueno, eso me pone muy feliz también. Eso me pone muy alegre. ¿Más quiere comentar algo? Yo quería comentar algo. Me parece que coincido con Cecilia en que las creencias son las que nos dominan y lo que pasa que, hablo específicamente con respecto al dinero, ¿no? A ese tema, tiene una creencia muy fuerte, porque primero veamos, ¿no es cierto?, me parece a mí, desde donde estamos parados. Hay un viejo dicho que dice que es más difícil que un rico entre al cielo que un camello pase por una aguja. No la aguja de coser. La aguja de coser, eso es un dicho, un refrán, inclusive hay algunos libros antiguos de autoayuda que lo hablan. Se hablaba de aguja a las fortalezas que tenían un pasaje y en el muro, y entonces se decía que era más difícil que un rico fuera al cielo. Uno dice, esas creencias son antiguas, pero esas creencias se instalaron en la sociedad, un poco como bien dice Cecilia, lo cual me parece que tenemos que empezar a ver y pararnos en otro lugar desde lo profundo, ¿no es cierto?, desde lo que queremos. Queremos ver una muestra para hacerlo de práctico, ¿no? Pragmático, hablo siempre con relación al dinero. Hace poco un equipo el equipo deportivo, ustedes vieron bien, no podía, digo desde pararse del otro lugar, no dejando de lado cuestiones prácticas de si hay negociados o no los hay. No podía viajar el equipo deportivo de atletismo y un influencer con buena voluntad que ya había ajustado para una chiquita un medicamento, juntó $100.000. No estoy hablando de una cantidad en poco tiempo, y lo juntó a través de que sus seguidores le ponían 22 pesos a cada uno. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Fuera de lado de la cuestión práctica, tecnológica y demás, que cuando uno se para en otro lugar, inclusive hasta consiguió una rebaja en los pasajes, bueno, en fin, no interesa detenernos en la anécdota, sino en el pensamiento profundo que un poco coincido con Cecilia de pararnos en otro lado y de empezar a sacar del chip la creencia, aún de lo que mencionaban recién, tengo que ahorrar. Si yo empiezo a ahorrar por si pasa algo, que es muy instalada también, ya ahí me estoy limitando. Es una creencia limitante esa, ¿no es cierto? Porque si yo empiezo a ahorrar, si pasa algo, estoy presagiando que algo va a pasar. No sé lo que pasa. Generalmente cuando empiezo a ahorrar, es muy distinto ahorrar para pensar, vamos a suponer, tomando los ejemplos de hoy, comprar el auto, que ahorrar por si pasa algo y ya presagio algo negativo, ¿no es cierto? Me parece a mí que hay que cambiar estas creencias instaladas de a poco, que es cierto que hay que trabajar muchísimo, por eso hice mención en primer término al dicho, que es muy fuerte, pero en realidad tiene que ver con empezar a cambiar de a poco, ¿no? Con mucho trabajo, en cualquier aspecto. Estamos hablando del dinero, por eso a eso hice referencia. Sí, creo que tiene que ver básicamente con la mentalidad emocional, ¿no? De cambiar eso, ¿no? Porque si uno tiene una mentalidad de perdedor, te podés cruzar en la calle y encontrarte un fajo de 100.000 pesos y a los 2 minutos se te cayó a vos de nuevo y lo perdiste y no lo tenés más, ¿sí? Tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, y poder desde ese lugar gestionar también la ansiedad que nos genera, ¿no? Es decir, esto que decir de dónde estamos parados. Sí, si nos paramos en lo necesito, y la ansiedad me parece que es como un reloj que corre, pero
a 10.000 por segundo, ¿no? Y entonces nos genera un montón de ansiedad, como conmoción y otras emociones básicas, ¿no? Como el miedo y demás, que nos desenfocan. Y lo que uno no puede perder en esta cuestión es justamente el foco, porque es vital buscar ante estas situaciones un equilibrio. Si no, no salís más, es como una rueda de hámster, ¿no? A mí me da toda esa sensación. Yo tengo una pregunta para todos los que estamos acá presentes. Yo me declaro absoluta y totalmente incompetente con respecto al dinero y con respecto a fluir en el dinero. Absolutamente incompetente. Entonces, entiendo lo de los cambios de pensamientos, puntos de vista y creencias, y la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo? Es así. Estoy preguntando desde el lugar de incompetente, ¿no? O sea, de no saber. Sí. A ver, si yo sé que algo me limita, ¿sí? No me puedo comprar el pasaje a Europa. Vamos algo más simple. No me puedo comprar el par de zapatillas que quiero. Un poquito más barato que un pasaje. ¿Sí? Y sé que eso, es decir, me doy cuenta de que cambiar esa actitud me puede abrir la posibilidad a generar nuevos canales neuronales, nuevas situaciones. ¿Qué me cuesta hacerlo? ¿Qué me cuesta? Decir, No, sí el puedo. punto no es hacerlo, sino cómo hacerlo. Porque la teoría, por Haciéndolo. ejemplo, yo tengo la teoría y de hecho tengo herramientas que me han funcionado en otro momento y en el caso del dinero no me está funcionando absolutamente ninguna porque no logro conectar con esa sensación de fluir ni de abundancia de ninguna manera de las que conozco, digamos. O sea, de todas las que he conocido hasta ahora, ninguna me estaría funcionando. Entonces, por eso pregunto cómo sería o cómo se les ocurre a ustedes, pídanme una idea de cómo puede ser. Es como que, no sé, yo escucho y digo, sí, ok, ¿cómo? Sí, ok, ya intenté esto, pero no funciona, ¿cómo? Sí, pero ¿cómo, no? Me gustó la idea de que trajo mi mamá de hacer la pregunta, o sea, de tomar la creencia como pregunta, se vuelve hasta casi un poco gracioso, ¿no? O sea, si lo pienso, tipo, ¿no puedo pagar las cosas? O sea, ¿estoy en bancarrota? ¿Estoy en menos 100.000? Puede ser que esa sea una forma de probarlo, se me ocurre. O sea, esa es nueva para mí. Pero esa es la pregunta, ¿no? El cómo. Yo creo, al revés, perdóname, porque si yo digo, estoy en menos 100.000, estoy reafirmando lo que me falta. Ahora, si yo digo, siento que si cambio algo, puedo lograrlo, pero lo siento realmente, lo creo, porque hay una cuestión de decir, no es tener la sensación, es creer, porque la creencia es algo firme e instalado, ¿sí? Acá no es tener una sensación, sí, yo tengo la sensación de que a lo mejor, porque la sensación va como por algo sobrevolando, ¿sí? Acá es sacar un programa, desinstalarlo y poner otro, que tenga la misma fuerza que tenía el otro. A ver, esto lo pienso yo, lo siento yo, es decir, yo puedo entender que no lo sentís o no lo... Es decir, el problema fundamental es si yo creo realmente que soy capaz de crear las cosas. Es decir, yo siempre pienso que pasa por ahí. Si yo soy capaz de creer que puedo crear desde mejorar un vínculo hasta poder crear la idea de abundancia y de fluir del dinero. Si realmente lo creo en serio, en lo profundo, por eso tiene que ver con el ser, ¿sí? Que no es una idea mental, decir, sí, yo lo creo, sí. No. Es sentir lo que pasa por otro lado. Esa es la diferencia.
creo yo, es un pensamiento mío, una idea mía. Parece que habría que ver, coincido Cecilia, con respecto a la pregunta que hacía la otra Cecilia, una cosa es sentir y otra cosa es creer. Y acá se establece la gran diferencia. Para cualquier cosa, estamos hablando del dinero, pero puede ser de cualquier otra cosa. Porque si yo creo, siempre tengo alguna duda. Si yo siento que esto va a lo positivo. En cambio, si creo, es lo que decía ya recién, que dice, sí, no, yo creo, pero bueno, pruebo esto, y no, esto es una pavada, mirá, no me funcionan esto más en estos momentos que está todo tan difícil, no, esto no funciona, y ya volví a instalar lo que hicieron. Yo puedo ver la situación, por eso hoy lo comentaba, pero en realidad si yo siento que esto va, sea el dinero, sea cualquier otra cosa, la cosa poco a poco va a fluir. No va a fluir de hoy para mañana, no va a fluir capaz ni en un mes o dos, pero va a empezar a fluir. El sentir las cuestiones, por eso también coincido en lo emocional. Son dos cosas distintas, ¿no es cierto? Que creer es más de lo lógico, del pensamiento psicológico, que yo voy y creo. Entonces busco recetas que seguramente a todos nos ha pasado. A todos nos ha pasado, coincido porque lo experimenté, no coincido porque lo digo por decirlo, porque lo leí, no. Yo entiendo que es todo muy complicado, pero en la medida que sintamos que podemos abrir una puerta y capitalicemos aún las cuestiones que son negativas, ¿no es cierto? Las cuestiones adversas, ahí vamos a empezar, me parece a mí, a fluir, ¿no es cierto? Pero tenemos que sentir más que creer. Me parece que son dos cosas que no van por dos caminos diferentes, que las tenemos que se entremezclan, ¿no? Una con otra. Yo quería sumar hoy cuando Ceci hizo la pregunta, esto de, bueno, primero pensar en el fluir ya nos habla de que no es algo estático, ¿no? Que hay un movimiento. Entonces, si hay un movimiento, se puede cambiar el rumbo. Y se me ocurre, siguiendo un poco la metáfora en esto de cambiar el rumbo, que está bueno lo que trajo Alejandra de habitar la pregunta, ¿no? Cuando uno habita la pregunta, hace un stop en eso que viene ahí como en el pensamiento, sea positivo o negativo, lo detiene y empieza como a observar qué pasa. Y ahí la receta ya no existe, porque es una invitación a ir con uno mismo, ¿no? Y eso es incómodo. Y transitar esa incomodidad para ver qué información llega, me parece que es la clave como para empezar a hilar un poco y decir, bueno, sí, la verdad que esto se relaciona con esto, la verdad que esto tiene que ver con esto, y ahí por ahí se empieza a armar un poco la cosa, ¿no? Personal para cada quien, porque no creo que haya recetas, sino que tiene que ver con, bueno, revisar un poco esto que traía Ceci, ¿no? De la creencia familiar, la cuestión social, que tampoco uno va a ir negando, ¿no? Que hay cosas que pasan, pero si pensamos que el dinero es fluir y que también es una energía, bueno, ¿qué vibración le estamos dando a esa energía, ¿no? Como en esa gama de colores o de frecuencias, siguiendo un poco con la metáfora. No sé, Ceci, si hay una receta, yo creo que no. Sí creo que está esta invitación como a habitar la pregunta y quizás la incomodidad que genere esto que recién dijiste, ¿tengo deudas? ¿No llego a fin de mes? Bueno, ya ahí estás habilitando otra perspectiva en este fluir, ¿no? Bueno, te estás poniendo un poquito de costado y lo estás mirando. Después no sabemos qué pasará, pero ya evitar eso me parece que es como, es interesante, no sé. Sí. Sí, porque en realidad yo, a ver, me parece que buscar una receta, poner recetas generales, cada uno en particular irá viendo por dónde le resuena la cuestión, ¿sí? Entonces, quizá justamente no tiene nada que ver con buscar una receta o dar una receta. Acá simplemente, quizá uno lo que trata de aportar es ver desde qué lugar podemos ver cuáles son las distintas aristas por donde podemos mirar una cuestión, en este caso el dinero, ¿no? Entonces, ¿desde dónde lo podemos mirar? ¿Y desde dónde lo miramos cada uno? ¿Y desde dónde nos ponemos cada uno? Y esa invitación, o ese llamado a ese cuestionamiento, es fundamental, porque es como, es parar la pelota.
¿no? Es decir, es parar la pelota y decir, bueno, a ver, paremos, detengamos un poco el juego y reiniciemos, ¿sí? O de repente estamos mirando un video, sacamos la fotografía, paremos acá, en este cuadro, y a ver qué podemos hacer con esto, ampliemos las posibilidades, hacemos zoom, pero lo vemos desde afuera, ¿no? Sí, porque a veces el estar tan ensimismados, ¿no? Tan metidos, ¿no? en la cosa, es decir, no podemos ver tanto. Entonces, siempre esto de salirse, por eso tanto se habla del cambio de observador, o de mirar desde arriba, ¿no? De poder ver a la distancia, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Qué es lo que tengo acá? ¿Qué cosas puedo cambiar? ¿Qué cosas necesito modificar? ¿Qué siento con esto? ¿Qué me pasa con aquello? Pero mirarlo siempre más desde afuera, ¿no? Es decir, como del espectador. Porque a veces mirándolo tan involucrados, estando tan involucrados, es difícil ver, ¿no? Darse cuenta, ¿sí? Entonces hacer esa cuestión de este Zoom me parece que puede servir también. Pero nada por lo menos desde mi lugar, ¿no? Nada tiene que ver con, mirá, esta es la receta, si haces esto y esto, va a pasar esto. No sé, es el sentir que tengo. Es el sentir que tengo. Que si yo entendí que mis pensamientos influyen y que mis pensamientos se modifican y se van a modificar las cuestiones. Es casi indefectible que suceda. Pero vuelvo a reiterar, los cambios no son de un lunes para un martes. Y a veces los queremos. Esa es la cuestión. Modificar actitudes, conductas, creencias arraigadísimas casi inmemorialmente, y no es una cosa fácil, pero no es imposible. Porque si nosotros decimos que es imposible, ya volvemos a caer en una creencia limitante. Todo es posible, todo es verdaderamente posible, porque estamos en un campo de posibilidades. Tenemos un campo cuántico, está acá, lo creamos en la mente. Si lo creo, si lo visualizo, ese pensamiento se va a hacer realidad. Es así. Es decir, yo tengo esa firme, eso sí que tengo esa firme convicción, pero me sirve a mí, y ahí al lado capaz que no. Pero es esto, es tirar, me parece que lo que hicimos hoy, ¿no? Poder plantear y aportar y decir y empezar a pensar, sí, de esto que me resonó, y sí el cuestionamiento, y sí saco la creencia, no la saco, la dejo, me parece que pasa por ese lado, ¿no? Va, eso es lo que yo pienso. No sé qué opinan los demás. Sí, Qué callados se quedaron todos. Cosa que se me ocurre, no sé, Cecilia preguntando en el cómo, podríamos probar con algo de la PNL también, ¿no? Preguntar cuándo, si alguna vez fuiste abundante, recordar ese momento, qué cosas diferentes hacías en esos momentos y traerla y recrearla hoy en día. No sé, se me ocurre esa posibilidad, ¿no? También que si en algún momento de tu vida te sentiste bien con este fluir del dinero, con la abundancia, ¿no? Traerla, evocarla y bueno, nada, eso. Sí, me gusta eso de recrear, ¿no? Volver a crear, ¿sí? Volver a crear ese momento, ¿sí? Es decir, poder asir esos momentos que fueron positivos o buenos, ¿sí? Para volver a recrearlos desde ese lugar, ¿sí? Sí, me sirve mucho la idea, me gusta, Ale, está buena. Patricia, ¿vos estás diciendo algo? Perdón, buenas noches a todos, que me parece muy buena la idea, me parece muy buena, esto de volver, rememorar eso y tratar de pensar en qué es lo que hacía distinto, ¿no? Y también conectarse en algún punto con la abundancia, ¿no? Porque que la abundancia que la pude tener, que la tuve, me parece una muy buena herramienta
esa. Y la de las preguntas también, es como de tener, sí, me parecieron 2 herramientas que yo particularmente no tenía. Me parecieron muy interesantes. Bien. Bueno, Cecilia Farías, no sé si querés comentar algo más. Soy un hueso duro de roer. Nunca me sentí abundante en el dinero, así que el segundo ejercicio. El segundo ejercicio no lo voy a poder gestionar con respecto al dinero. En algún momento me he sentido abundante de otras cosas, pero no dinero, jamás abundante. Pero sí está bueno lo de la pregunta, creo que puede funcionar. Dijiste mal el ejemplo o sea, de pasar la pregunta, la creencia o el pensamiento, pasar la pregunta, lo desarticula y hasta me causó gracia, o sea, me fue como hasta gracioso. Claro. Bueno, cuando yo lo dije pensando en las creencias limitantes que traemos de nuestro pasado, ¿no? En todas esas que vivenciamos de niños, y bueno, yo también las tuve, por supuesto, ¿no? El dinero es malo, por ejemplo. ¿Es malo el dinero? Los que tienen plata son malos. ¿Son malos los que tienen plata? No. Tratar de ver de esas creencias que vienen desde la niñez, desde lo más remoto, ¿no? Para ir desarmando estas cuestiones. Bueno, gracias. Gracias a todos. Por favor. Gracias. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo al respecto. ¿Cómo se sintieron hasta acá? Si no, vamos cerrando ya la charla. Laura, me dijeron que no escucha. Yo quiero agradecerles, me pareció muy, a mí particularmente me sirvió mucho estas visiones que ustedes traen, esto del fluir que decía María Belén, esta energía del fluir, esto del repensar, esto de centrarse, como decía Cecilia, en sentirlo, no pensarlo, sino sentir que lo puedo, que lo puedo lograr. Y bueno, así que les agradezco muchísimo, me pareció muy enriquecedor a mí particularmente, saco lo positivo de esto. Sé que no es fácil, sé que hay que llevarlo a la práctica y sé que no es fácil, pero bueno, lo importante es intentarlo cada día y bueno, esto de también, como decía Cecilia, no son cambios abismales que de un día para otro se van a ver, sino que uno tiene que seguir trabajando. Así que les agradezco yo este tiempo, les agradezco la invitación y bueno, lo voy a implementar y bueno, les agradezco también nuevamente el tiempo. Bueno, yo les agradezco a todos la participación, especialmente a vos, Ceci Tostoni, Ceci Farías, por prestarnos el Zoom también para esta reunión, así que bueno, les agradezco a todos y me voy con aprendizaje y con el testimonio de Cecilia, que me lo guardo porque todo suma para esto. Gracias a todos. Bueno, no sé cómo va a ser Laura para detener la grabación ahora. Bueno, yo también quiero agradecerles esta invitación a este espacio. Siempre que uno plantea un espacio de reflexión, es un espacio siempre de crecimiento, ¿sí? Siempre nos nutre y siempre nos va a aportar algo. Alguna idea va a quedar resonando, nos va a quedar dando vueltas, y también desde ese lugar se transforma en una idea fuerza, por lo cual gracias Alejandra, gracias Laura por esta invitación y bueno, el humilde aporte desde lo que yo pude modificar y empezar a sentir, ¿sí? Y bueno, gracias a todos los que están presentes. Bueno. Contrario, gracias por la invitación. Yo también quería, sí, yo también. Gracias. Bueno. Gracias.
Gracias, gracias, gracias. Yo le estoy avisando a Lau que ya puede cerrar, que ya puede apagar la grabación. Por favor, y todo. Cecilia, si le decís a Laura que te pase su teléfono, así me lo anoto. Ah, espera. No, que no cierre entonces. Hablando de abundancia y fluir en el dinero, ayer me robaron el teléfono, así que estoy pidiendo los contactos. Bueno, Bueno, muchas gracias